Los recuerdos son cifrados como diminutos patrones de movimiento, algo así como un código. En esencia, cada célula por separado posee una parte de la experiencia convertida en un segmento mínimo de movimiento. Al evocar un recuerdo, las diferentes células aludidas hacen vibrar sus cifras al mismo compás y transmiten eso al cerebro como señal. Este convierte nuevamente las señales en el recuerdo original e induce a otras células a tomar las medidas necesarias. Si pronunciamos la palabra cerebro, algunas células de nuestro cuerpo comienzan de inmediato a vibrar con el código para la consonante C. Otras células se ocupan de los comandos para E, R, E, B, R y O, mientras otras más vibran con informaciones para la imagen del cerebro que alguna vez han visto, y de ese modo son además activadas para vibrar muchas otras informaciones parciales. El cerebro reúne entonces todas las señales recibidas y nos presenta el recuerdo actual de cerebro. Por supuesto, en un sistema así impera una gran redundancia. Esto significa que existen muchos grupos y conexiones de células que al mismo tiempo codifican la misma experiencia. Si el cerebro no logra, por cualquier motivo, extraer un recuerdo de un determinado grupo de células, tal vez encuentre en otra agrupación de células las codificaciones necesarias. No todos los recuerdos dependen de grupos celulares de códigos, que primero tienen que ser estimulados para que los procesos de recuerdo puedan en realidad comenzar. Pero eso es muy sofisticado y tal vez también absurdo. Pero es una idea que se puede llevar a la práctica. Por eso el recuerdo es sumamente útil para sanar. El recuerdo ayuda a explicar la motivación, la expectativa, la energía y el estrés en su relación con el cuerpo y contribuye decisivamente a desarrollar algunos métodos efectivos de sanación. La motivación fundamental del cuerpo consiste en aspirar a sentirse bien y en evitar cualquier dolor. Sentirse bien tiene una connotación positiva y el dolor una negativa. El cuerpo ha almacenado eso en su recuerdo y aprecia uno de esos aspectos, mientras le teme al otro. El cuerpo clasifica las experiencias únicas en orden jerárquico y para eso se orientan las sensaciones positivas o negativas que están registradas. Después, se esfuerza por repetir experiencias agradables y por evitar experiencias dolorosas. Por eso también puede significar que el cuerpo, de una serie de experiencias agradables, selecciona las más agradables y del mismo modo, con las experiencias negativas, se decide por aquellas que son menos dolorosas. O el cuerpo soporta un cierto grado de dolor para lograr un estado agradable que está ubicado muy arriba en la escala positiva. Por supuesto, las jerarquías y los criterios de evaluación cambian por medio de experiencias posteriores. Así se ve entonces el modelo con el que se puede presentar la conducta humana en forma sencilla y comprensible. Este puede explicar por qué los niños prefieren jugar con el Game Boy en vez de hacer las tareas, por qué algunas personas escalan montañas y otras se conforman con relaciones dolorosas. A medida que las personas crecen, su cuerpo tiene que aprender a adaptarse a las más diversas condiciones y a actividades siempre nuevas, a comer, a caminar, a sentarse en la basínica, a jugar, pero también el trabajo, la enfermedad y otros asuntos de la vida forman parte de estas. ¿Cómo influencia entonces la motivación el aprendizaje? Tomemos como ejemplo un bebé que aprende a caminar. Primero tiene que existir el deseo de poder caminar. Es importante no considerar ese deseo como obviamente existente. La mayoría de los niños
son motivados a caminar porque observan o quieren tocar algo o se proponen alguna otra cosa para la cual necesitan caminar. De cada proceso de aprendizaje forma parte un propósito que compensa y que se encarga de la necesaria motivación para aprender. Al proceso de aprendizaje pertenecen la motivación, la experiencia, la retroalimentación y el recuerdo selectivo. Observar a un niño cuando está aprendiendo a caminar es muy interesante e instructivo. Mientras el niño al principio experimenta con diferentes combinaciones de movimientos y con el equilibrio, los pasos son todavía muy deliberados y cuidadosos, con un empleo hábil de la retroalimentación, es decir, por medio de observar y diferenciar los movimientos exitosos y los menos exitosos. El niño averigua poco a poco qué es lo que realmente funciona y de ese modo aprende a caminar. Así es como aprendemos a estar más sanos. Recordamos lo que funciona y olvidamos lo que no funciona. Y así también aprendemos a estar enfermos. Todo lo que hacen las personas es conducta aprendida, independientemente de si ha sido aprendido primero por los antepasados y ha sido almacenado en los genes, o si es aprendido dentro de un lapso de tiempo en la vida y es codificado por las células. Todo aprendizaje incluye en cualquier caso al cuerpo y cada experiencia que se repite es una conducta aprendida, ya sea que se trate del lenguaje o de un resfrío. Se aprende un idioma por medio de repetición de patrones de sonido o por medio de generar sonidos que tengan sentido, porque eso ha resultado ser exitoso. Se aprende una enfermedad por medio de repetición de patrones corporales de conducta para generar con estos síntomas relevantes, porque eso ha resultado ser útil. La utilidad o el efecto positivo de una enfermedad resultan de su importancia para la reducción del estrés. Ocurre frecuentemente que el subconsciente causa una enfermedad cuando el peso del trabajo se hace demasiado insoportable o cuando éste puede utilizar la enfermedad como pretexto para eludir una confrontación desagradable. Lamentablemente con eso se pierden muchas cosas positivas porque la enfermedad genera igualmente estrés. Cuando las ventajas corporales, emocionales, mentales o espirituales de una enfermedad superan a sus desventajas en la escala de recuerdos propias del cuerpo, entonces el cuerpo tiende a repetir la enfermedad hasta que encuentre un método más eficiente para asegurar las ventajas. Un patrón corporal de creencia es una expectativa de que un determinado suceso o un objeto especial conduce a otro suceso especial o a otro objeto. El cuerpo no se interesa en absoluto por la verdad como concepto abstracto, solamente le interesa esta como suceso que se puede experimentar. Su idea de verdad se origina de recuerdos asociados y no se basa en el pensamiento lógico. Llama la atención que el cuerpo es muy crédulo, en realidad lo cree todo, siempre y cuando le presentemos algo en forma suficientemente creíble. Es decir, tú tienes que repetir con frecuencia o insistentemente una circunstancia o presentarte con suficiente autoridad para reprimir opiniones respetadas hasta la fecha. Sin embargo, llama la atención al mismo tiempo que el cuerpo sigue una estricta lógica de comportamiento. Una vez que ha aceptado un principio y lo ha integrado a su sistema, lo seguirá hasta el final en forma consecuente. Entonces es comprensible por qué personas se resfrían cuando se han mojado con la lluvia, pero no después que se han duchado. Inválidos botan sus muletas y pueden volver a caminar en forma normal cuando han bebido agua sagrada. Otros se acuestan para morir cuando un médico les certifica que sufren una enfermedad incurable. La autoridad es de la mayor importancia para el cuerpo. Aceptar un credo o un contenido es en el fondo solamente un proceso de aprendizaje, tomado al pie de la letra,
un proceso de recuerdo, cuyo resultado depende de la motivación. La motivación más importante para el cuerpo es la sensorial, es decir, la estimulación perceptible por los sentidos. Esta puede ser subdividida en bienestar y dolor. El cuerpo considera la estimulación sensorial como la autoridad suprema que motiva su aprendizaje y recuerdo. Esta observación explica también la influencia de los parámetros de aprendizaje, intensidad y repetición. Pero, ¿cómo ocurre entonces que el aprendizaje y el recuerdo sean influenciados por la opinión de otras personas? ¿Por qué las personas compran un determinado desodorante cuando un famoso deportista aparece haciéndole propaganda? ¿Por qué las personas se enferman o se mejoran dependiendo de la diagnosis que un médico les revela? ¿Por qué algunas personas imitan la manera de ser de estrellas de cine famosas? ¿Dónde está allí la motivación de los sentidos? Las causas de una conducta de este tipo son mucho más profundas. En lo que se refiere a nuestro cuerpo, somos animales, ciertamente animales inusuales, pero animales al fin. No solamente eso, somos animales gregarios o seres de grupo, tal como los otros primates también. Para un animal gregario, el peor castigo consiste en el aislamiento o separación de la sociedad. Y lo más agradable de todo es obtener reconocimiento por parte del grupo. El animal alfa posee el poder de aceptar o expulsar miembros del grupo o de la manada. Esto significa que su orden, que puede producir el potencial bienestar o dolor, es aceptada como autoridad, que se basa en estimulación sensorial recordada o esperada. En la sociedad moderna, las tribus se han convertido en familias pequeñas, bandas juveniles, clubes, equipos, partidos políticos, iglesias, redes y otras agrupaciones. Actualmente podemos pertenecer a varias agrupaciones tribales, en cada una de las cuales se respetan otras leyes y se mantienen ideas diferentes. En situaciones inciertas en las que no se ven estructuras claras, nos adaptamos de preferencia a la persona que aparece como la más creíble como autoridad. Se necesitan cualidades excepcionales para valer como autoridad para sí mismo. Pero sí existe algo así, y si el cuerpo puede estar convencido, entonces aceptará de buena gana a la propia persona como guía. El aprendizaje entra más fácilmente y también es más fructífero a la larga cuando al mismo tiempo se lleva a cabo una estimulación corporal, emocional o sutilmente energética. Todo lo que estimula las células también mejora la capacidad de aprendizaje. El cuerpo siempre reactivará mejor aquellos recuerdos que han sido más intensamente experimentados físicamente. Por ejemplo, andar en bicicleta. Aquellos que están más fuertemente cargados emocionalmente. Por ejemplo, el primer amor. Aquellos que forman parte de las experiencias energéticamente más impresionantes, una marea muy alta, un tornado, o los más frecuentes y que siempre se repiten, como hábitos y características personales. El cuerpo se acuerda de preferencia y más fácilmente de cosas que están conectadas con estímulos sensoriales intensos y o recurrentes. Naturalmente, para recordar se necesita energía. También se necesita energía para el proceso de sanación. La energía que está a disposición del cuerpo decide en gran medida acerca de las propias fuerzas sanadoras y del progreso de la sanación. Las cantidades de energía que se necesitan para muchas funciones, eliminación del estrés, crecimiento y reproducción, reparación y cuidado, como también las actividades físicas en total, dependen de una compleja mezcla de glucosa, oxígeno, agua, vitaminas, hormonas y otras materias y combinaciones. Fallas de alimentación, falta de movimiento y una carga externa de estrés pueden agotar las reservas corporales de energía en un abrir y cerrar de ojos. No obstante, algunas personas logran salir de eso asombrosamente bien, pese a todas las fallas. Además, el cuerpo parece
poder recurrir a fuentes energéticas externas que no tienen nada que ver con las recientemente mencionadas. Algunas personas no quieren aceptar una idea así, pero los campos energéticos de personas, lugares y objetos están muy bien en condiciones de fortalecer, estimular o aumentar en forma significativa el nivel energético individual. El estrés lleva al cuerpo a la tensión y la tensión corporal a su vez conduce a la obstaculización de las actividades celulares. El impedimento de la actividad celular obstaculiza a su vez el acceso a recuerdos almacenados. Eso puede afectar la función de órganos, la utilización de habilidades aprendidas y el acceso a informaciones codificadas. Con una tensión corporal en aumento, empeora la capacidad para recordar. Ese proceso se puede extender por mucho tiempo y transcurrir en forma tan imperceptible que fácilmente se tiende a aceptarlo como proceso natural de envejecimiento. Pero cuando el cuerpo pierde lentamente el control sobre sí mismo, en eso no hay nada que merezca con razón la designación de natural. Uno de los indicios más claros de que el cuerpo, y especialmente los ojos, se encuentran bajo estrés es la disminución de la vista. En resumen, se puede decir que muchos problemas corporales se pueden explicar como limitación del recuerdo, que es causada por una tensión aumentada. Una tensión que se presenta repentinamente, que se origina por un sorpresivo estrés o conmoción, produce síntomas corporales claros y evidentes. En el mismo momento en que los músculos se tensan, pasa glucosa a la sangre, los vasos se dilatan y entra líquido en los tejidos musculares circundantes. Aumenta el pulso, se contrae el timo, se agotan rápidamente las vitaminas y los minerales y el recuerdo se perjudica severamente. Adicionalmente se presentan también otros efectos menos importantes. Según la intensidad del estrés o de la conmoción, una persona puede olvidar su propio nombre, perder el lenguaje, olvidar respirar, sufrir amnesia total, adquirir un aspecto cadavérico porque el flujo de sangre disminuye o quedar inconsciente. En general, todos estos síntomas desaparecen cuando el cuerpo se puede relajar nuevamente. La reacción natural del cuerpo al estrés consiste en oponer estrés. Cuando el cuerpo siente presión, tiende a responder con presión en contra. Según ese principio se forman los músculos con el fisicoculturismo. Cuando el cuerpo percibe una tracción, reacciona con tracción en contra. Ahora es posible comprender por qué los ejercicios de elongación son tan útiles. Cuando partes del cuerpo son retorcidas, el cuerpo responde con retorcimiento en contra. Por esa razón, las terapias corporales también pueden ayudar mucho. Cuando al cuerpo le falta algo, trata de compensar la carencia. Se esfuerza siempre por reemplazar lo que falta por algo similar. Pero cuando eso no se puede obtener, busca un sustituto, ya sea una alternativa concreta o una simbólica. Así podemos comprender por qué el cuerpo le saca calcio a un hueso para proveer con calcio a otro hueso, o porque algunas personas que ansían el amor comen demasiado. Cuando el cuerpo o una parte del cuerpo está en peligro directo de lesión, éste tratará de apartar esa parte o por lo menos de proveer la parte que peligra de una capa protectora o rechazadora. Por esa razón se producen ampollas y callos o acumulaciones de grasa y tensión muscular. A los ataques desde adentro el cuerpo reacciona con medidas protectoras especiales como por ejemplo glóbulos blancos o fagocitos. Sin importar si el estrés es causado por una lesión o por un virus, los síntomas que se presentan, que nosotros designamos como enfermedad, son producidos por el cuerpo mismo. Eso se hace visible en que diferentes personas que están sometidas al mismo estrés o reaccionan con síntomas distintos, o tal vez no muestren en absoluto algún efecto. No cualquiera que esté expuesto a influencias cancerígenas se enferma de cáncer.
No cualquiera que se junta con una persona resfriada también se resfría. No cualquiera que tiene contacto con SIDA se enferma de eso. No cualquiera que se corta con un cuchillo tiene una cicatriz por eso. Y no cualquier contacto con el fuego conduce a quemaduras. Pero, ¿cómo ocurren tales reacciones diferentes? Cuando su cuerpo se encuentra con estrés, tiene que reaccionar como es sabido. ¿Cómo sabe él lo que hay que hacer? La solución está tal vez en los encuentros anteriores con un estrés similar. ¿Y dónde son almacenados esos recuerdos? La primera fuente de recuerdo a la que se recurre para defenderse del estrés es el recuerdo genético. En esencia, el cuerpo pregunta solamente, ¿qué hacían mis antepasados en una situación como esta? Después les pregunta a los genes hasta que encuentra un patrón apropiado de conducta y de inmediato lo usan. El recuerdo heredado de los antepasados, o recuerdo genético, coloca a un individuo en una determinada reacción de estrés. Eso, por ejemplo, se hace evidente en enfermedades con múltiples síntomas. Al tener gripe, algunas personas tienen fiebre, otras sufren de indigestión, o se les tapan las narices. Otras se atormentan con escalofríos, dolores de cabeza y desgarros, o incluso con todos juntos. El recuerdo genético tiene especialmente importancia cuando se trata de estrés emocional. Según la predisposición, en situaciones similares, el cuerpo se manifiesta con asma bronquial, pulmonía, dolores cardíacos o cáncer. La segunda fuente de recuerdo para superar el estrés se nutre de la experiencia personal. ¿Qué hice la última vez que estuve expuesto a un estrés así? Con esas preguntas, la conciencia del cuerpo analiza las experiencias personales en búsqueda de un patrón de reacción apropiado. Muchos tipos de dolores de cabeza entran en ese esquema de reacción. Mientras mayores sean las ventajas ocultas de un síntoma, más pronto se le saca de las reservas de recuerdos y es utilizado nuevamente. La fuente existencial de recuerdos incluye tanto habilidades aprendidas como practicadas. La tercera fuente de recuerdo se basa en las experiencias de los semejantes. La pregunta correspondiente es, ¿qué hacen otros con este tipo de estrés? Después que el cuerpo ha buscado sus recuerdos en las formas de comportarse de otras personas en una situación de estrés similar, imita sus reacciones. Normalmente el cuerpo adopta primero entonces formas de conducta de otras personas, cuando no encuentra lo que buscaba ni en sus reservas genéticas ni en sus reservas existenciales de recuerdo. Eso explica también por qué el cuerpo a veces sigue la conducta de la masa o por empatía produce síntomas de enfermedad, como por ejemplo el esposo que sufre de contracciones cuando su esposa está en la sala de partos. Por eso se puede decir que la enfermedad es una forma de solución del cuerpo para superar un problema que está relacionado con estrés, y la sanación es un intento de ayudar al cuerpo a superar mejor ese problema. Hace algunos años, en una clase de un grupo, una participante llegó tarde, completamente sin aliento y totalmente extenuada. Después de un rato, ella se tranquilizó y le relató al grupo que se había escapado por muy poco de tener un accidente. Con asombrosa exactitud en los detalles, ella describió cómo un auto había salido a toda marcha de una calle lateral y casi la había chocado. Si no hubiera reaccionado con tanta presencia de ánimo y frenado de inmediato, habría muerto allí mismo. Ella no podía dejar de contar que casi la habían matado y de hecho se encontraba en un estado serio, llena de temor y estrés. Entonces el líder del grupo interrumpió y le dijo: «Pero tú estás ahora aquí y en buenas condiciones, ¿no es cierto?» «¿Qué?», dijo ella. Y otra vez el líder del grupo le dijo: «Te dije que te salvaste. Ahora estás aquí. Y eso es maravilloso, ¿no es cierto?». Después de una breve consternación,
el cuerpo de ella se relajó y miró sonriendo a su alrededor. Entonces dijo: «Sí, tienes razón». Y por el resto de la tarde dio la impresión de estar feliz. Esa mujer tenía una fijación en una interpretación o forma de comprender el suceso que lo hacía aparecer como una experiencia de cercanía a la muerte. Las palabras utilizadas por ella cuidaban que esa interpretación se reforzara continuamente, y la estrecha visión que resultaba de eso mantenía e incluso agrandaba sus sensaciones de miedo y estrés. En vez de un tranquilizante, ella necesitaba solamente un empujón que hiciera cambiar su visión. Unas pocas palabras que se pudieran derivar de la situación actual la apartaron de los dolores y daños imaginarios y dirigieron su atención al estado actual. Es decir, que ella todavía vivía y gozaba de la mejor salud. Su trauma emocional fue sanado en menos de un minuto. La reinterpretación de una experiencia forma parte de uno de los principios de sanación más eficaces. Con esta se pueden sanar daños emocionales tan bien como heridas corporales. Y todo se basa solamente en elegir las palabras adecuadas. Veamos algunos métodos basados en este principio. La formulación positiva. Todo lo que tenemos que hacer es buscar lo positivo en las experiencias del pasado o en sus resultados en el presente y dirigir nuestra atención ahí. No se trata de que ignoremos las experiencias negativas, sino que simplemente destaquemos los aspectos positivos en forma mucho más clara. Así, podremos disminuir o eliminar cualquier cantidad de estrés que se haya acumulado por medio de preocuparnos durante demasiado tiempo de experiencias negativas. Mientras más rápidamente pueda ser eliminado este tipo de estrés, más rápidamente se lleva a cabo la sanación. Incluso, síntomas corporales que han sido causados por este tipo de estrés desaparecen con una velocidad asombrosa. Descripción de los hechos al desnudo. Ocurre muy frecuentemente que con la descripción de los sucesos desagradables causantes, las consecuencias negativas se mantienen y empeoran por medio de la utilización recurrente e intensificadora de palabras cargadas. Una palabra cargada se caracteriza porque produce una reacción emocional fuerte y negativa. A menudo, aquellos términos son abstractos, es decir, no describen nada concreto típico, sino solamente refuerzan sentimientos. Si no logramos formar un punto de vista positivo suficientemente fuerte, entonces tenemos que entrar a suavizar o contener los elementos negativos. Para reducir un suceso o una circunstancia a los hechos objetivos, usted tiene primero que eliminar todos los adjetivos. Reemplazar todas las palabras cargadas emocionalmente por sinónimos neutros. Por ejemplo, en un caso típico de abuso infantil, un paciente describió su experiencia de la siguiente manera: «Mi padre me violó. Primero destruyó mi autoestima con su abuso y además, después, me dejó sola». La descripción objetiva sería así: «Mi padre me tocó el cuerpo allí donde yo no quería. Eso no me gustó. Entonces, él se fue y no he vuelto a verlo jamás». Los hechos son los mismos que antes, pero están reducidos a lo esencial y reproducidos sin palabras cargadas. A la nueva descripción le falta tal vez una ira justificada, pero por otro lado, esta no hace aumentar la tensión. Interpretación creativa. La verdad es, si partimos de la base de que el universo es infinito, entonces todo lo que le agreguemos a esa afirmación fundamental, incluyendo cualquier tipo de inventos y fantasías, será también verdad. Cada persona decide qué es verdad y qué no lo es, y al hacerlo, se basa en el trasfondo personal, incluyendo todas las experiencias, costumbres, puntos de vista y tendencias. Algo así, llamado realidad,
es definido por otro lado como opinión con la que concuerdan dos o más personas. Cuando sea que ocurre algo, es interpretado, y frecuentemente la interpretación misma es tratada como un hecho. Tú puedes decir, por ejemplo, el cielo es azul. A primera vista eso parece evidente, pero un científico podría objetar, no, el cielo es incoloro. Lo que tú ves es el área azul de la luz solar refractada. Y un místico podría asegurar, no existe ningún cielo, es solo una alucinación. De ese modo, todo puede ser interpretado de la manera que se desee. Cuando se trata de sanación, la interpretación puede llegar a ser problemática, porque el tratamiento de un síntoma es determinado habitualmente por la interpretación de su causa. El valor de una interpretación se mide exclusivamente en su contribución para la sanación. Tú puedes interpretar los síntomas y los cuadros clínicos de cualquier manera que desees, o puedes adherirte a la interpretación de una autoridad digna de confianza. Pero, desde un punto de vista pragmático, las interpretaciones más útiles de síntomas de enfermedades y de cuadros clínicos se pueden reducir a los 4 planos de estrés interior, al estrés corporal, emocional, mental y espiritual. La ventaja de esta interpretación está en que tú puedes comenzar de inmediato con el trabajo, sin importar qué medio o ayuda tengas a tu disposición. La interpretación tetradimensional te libera de muchos temores y sensaciones de desamparo y te permite integrar cualquier forma de tratamiento en el proceso de sanación. Pero tú siempre puedes elegir entre una interpretación con la que te sientes desamparado y una que aumenta tus posibilidades de éxito. Sanación por medio de la afirmación. Las afirmaciones son conclusiones que suenan como realidades, pero con la limitación de que pudiendo ser aplicables en el momento actual, también puede que no sea así. El propósito consiste en pronunciarlas de tal modo que se conviertan en hechos o que fundamenten hechos que parecen poco creíbles. Las afirmaciones son tratadas frecuentemente como conjuros, pero no tienen más fuerza que otras palabras. Eso significa que éstas deben fijar la atención en un fin deseado. Una afirmación eficiente se la reconoce en que es aceptada por el cuerpo como creíble. Una afirmación muy eficiente se caracteriza en que ayuda al cuerpo a hacer lo que en el fondo ya domina con seguridad. Las afirmaciones por las que nos interesamos especialmente en este libro son aquellas que ayudan al cuerpo con la autosanación. Muchas afirmaciones quedan infructuosas porque suenan demasiado abstractas o demasiado intelectuales. El cuerpo simplemente no se puede ajustar a ellas. La enorme diferencia entre una declaración afirmativa como la energía universal fluye a través de mí en este momento y mi cuerpo se encuentra en un estado ejemplar. Y observemos la siguiente. Día a día me siento notablemente mejor. Energía universal y en un estado ejemplar no forman parte de un depósito normal de experiencias y palabras. El cuerpo puede hacer mucho más con una afirmación como sentirse mejor. Una buena afirmación se dirige al recuerdo del cuerpo para evocar y reforzar capacidades existentes. Yo estoy sano. Parece demasiado abstracto, a menos que la palabra sano esté unida con un recuerdo positivo. Me siento tan bien como antes, cuando jugaba baloncesto en forma regular. Es muy buena, especialmente si tú, al jugar baloncesto, te has sentido muy bien. También puedes utilizar afirmaciones fortalecedoras. Mi cuerpo sabe cómo lidiar con células cancerosas y ahora hace justamente eso. O mi cuerpo sabe cómo hay que mover este brazo y lo hace de manera excelente. ¿Cuán a menudo se deben o se pueden emplear afirmaciones? La respuesta es muy simple, tan a menudo como se necesita una afirmación. Una afirmación no es como una bebida de vitaminas que se toma diariamente en forma regular. Se parece más bien al desarrollo de una nueva costumbre mental que es adoptada por el cuerpo.
Mientras más rápidos desee usted que sean los resultados, más frecuentemente tiene que concentrarse en los efectos deseados. Veremos algunas de las afirmaciones más importantes. Comparaciones afirmativas. Se pueden lograr resultados de sanación asombroso con comparaciones referentes a recuerdos familiares. Mi mente está tan quieta y tranquila como un lago montañés. Mi cuerpo se puede relajar como un gato que descansa. Mi piel está tan limpia como la mesa vitrificada de mi madre. Tales comparaciones, dirigidas como recuerdos, producen que el cuerpo reaccione y que tome los efectos mencionados como ejemplo. Si tú te comparas con un gato que descansa, tu cuerpo también trata de relajarse como un gato. Mientras mejor, más intenso o más agradable sea un recuerdo, mejor será la reacción corporal. Metáforas afirmativas. El cuerpo reacciona muy intensamente con imágenes y palabras plásticas, y éstas se adecúan excelentemente para proporcionar imágenes sanadoras. Una metáfora es una locución con la que se describe un símbolo. La manera más efectiva en que esto se lleva a cabo es en forma de recuerdos que son reforzados por fantasías, con lo que juntan un contenido con otro. Una expresión metafórica como: yo soy un árbol lleno de vida y fuerza, mis raíces reciben alimento de la tierra, mis hojas reciben energía del sol, yo soy un árbol lleno de vida y fuerza, puede llevar al cuerpo a ser el mismo como un árbol fuerte y sano. Todas las propiedades y formas de condición que tú admiras son apropiadas para la sanación con metáforas. Fórmulas rápidas afirmativas. Una fórmula rápida afirmativa es una expresión breve o frase corta que se repite hasta que se presente un cambio. Una vez usé esta forma de afirmación cuando esperaba el telesquí y mis dedos se habían puesto completamente rígidos por el frío. Me imaginé una fogata en una chimenea y me dije a mí mismo: mis manos están calientes, mis manos están calientes, mis manos están calientes, mis manos están calientes. Después de 5 minutos, mis manos efectivamente se calentaron de un modo agradable. También podemos usar: yo me siento bien, yo me siento bien, yo me siento bien. Las personas se sorprenden una y otra vez por el efecto. Afirmación radical. Las afirmaciones radicales requieren mucho valor porque dicen algo que evidentemente no es verdad. Esta forma de afirmación la aprendí de un hombre que las empleaba contra su asma. Él ya había probado todos los métodos convencionales y alternativos posibles y ninguno le había ayudado. Por último, estaba tan frustrado que se decía a sí mismo insistentemente: yo no tengo asma, jamás he tenido asma, jamás tendré asma. Con eso él contravenía todos los principios de las buenas afirmaciones. Pero repitió su verso varias veces al día, a lo largo de 6 meses, y después su asma había desaparecido. Habrás notado que él utilizó una negación en cada frase. Algunos expertos aseguran que el subconsciente no escucha las negaciones, pero eso es absurdo, porque en principio escucha todo. Lo que esa gente tal vez piensa es que una frase como yo no tengo asma tiene más o menos efecto como no pienses en un elefante rosado. Pero para no pensar en el elefante rosado, primero hay que pensar en él. Tal vez por eso demoró 6 meses hasta que el cuerpo comprendiera por fin el mensaje. Incluso, aunque haya sido así, queda el importante descubrimiento de que por medio de intensa repetición, una mentira llegó a ser verdad. A algunas personas las afirmaciones les producen dificultades porque tienen la impresión de mentirse a sí mismas, incluso con las peticiones más sencillas y obvias. Tal vez tú te haces la pregunta: ¿cómo puedo decir que me va bien si eso no es en absoluto verdad? Ese es un problema de interpretación y de intención. Si tú entiendes una afirmación como mentira y piensas que le devuelves la salud a tu cuerpo con trucos deshonestos, entonces eso es efectivamente malo y no tendrá resultados. Pero si entiendes las afirmaciones sanadoras como pautas y crees firmemente
que le haces algo bueno a tu cuerpo, entonces eso es bueno y ayudará.